Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Mis queridos hermanos, continuamos con la Iglesia en casa. Es un verdadero placer volver a estar con vosotros
y comenzar este día de Santo Sábado, reuniéndonos en torno a un proyecto de iglesia, diferente, sí, pero iglesia, en la cual, al reunirnos a través de esta pantalla, el Señor está en medio de nosotros. Te invito a que podamos escuchar, cantar y participar del himno para comenzar la reunión en este día. Será un momento especial en el cual adoraremos a nuestro Dios participando de estos momentos especiales al comienzo del día de sábado. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, Señor, nos acercamos hacia ti con la sensación de que estamos protegidos, de que tú estás a nuestro lado y que no hay nada, Señor, que pase a esta parte del sol que tú no sepas. Deseamos disfrutar, Señor, de este día de Santo Sábado y deseamos profundamente, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dirija en cada momento. Por eso, Señor, a través de esta oración que elevamos hasta el trono de tu gracia, damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan, a aquellos que participan y a aquellos que han dispuesto su corazón para en estos momentos de la reunión poder llegar hasta ti. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como decíamos, hoy vamos a tener el privilegio de meditar pues algunos minutos en la palabra de Dios, que os invito a que la cojáis, a que la disfrutéis y a que podamos ir leyendo ese proyecto de Dios para nosotros en este día. Vamos a tratar el tema que nos ocupa y va a ser en dos partes. Hoy tendremos la primera y en la próxima ocasión tendremos la segunda. La primera lleva por título Promesas y recepción del Espíritu. Y la segunda, en su momento, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo entenderlo? En el primer tema, como acabamos de anunciar, vamos a deleitarnos en leer los textos que tienen que ver con Jesús y el ministerio del Espíritu Santo en favor de Él y de cada uno de nosotros. Por eso comenzamos a leer los textos a partir del capítulo 1 de Juan, los versículos del 39 al 34, que dicen así: al día siguiente, mirando a Jesús que venía hacia él, dijo: mirad el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. ¿Sabéis? El lenguaje de Juan es un lenguaje apasionante. Comparar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es identificar desde el comienzo de su ministerio la gran función que Jesús realizaría en el altar
del santuario celestial, es decir, en la cruz, por cada uno de nosotros. Y este es de quien yo dije, detrás de mí llega un hombre que se pone delante de mí, porque estaba primero que yo. Aquí nos encontramos con las palabras de Juan el Bautista, que está presentando a Jesús, está presentando esa obra especial de salvación por cada uno de nosotros y reconoce que su ministerio estuvo supeditado al de Jesús simplemente porque él era el Hijo de Dios. En esta pequeña sección tenemos dos temas centrales, el versículo 31 y el versículo 32, que dicen: tampoco yo lo conocía, pero si yo he venido a bautizar con agua, es para que se manifieste a Israel. Es decir, tomando el bautismo que Juan realizó en el Jordán a Jesús, reconoce que es para que se manifieste ese Dios encarnado, ese Hijo de Dios, se manifieste a toda la nación. Y Juan dio este testimonio: he contemplado el Espíritu que bajaba como paloma desde el cielo y se quedó sobre él. Casi todos reconocemos y recordamos el momento en el que Jesús fue bautizado. Recordamos la escena al completo cuando leemos los 4 evangelios, pero he preferido coger el de Juan, porque nos vamos a centrar en este evangelio para hablar precisamente de la obra del Espíritu en la vida de Jesús. Tampoco yo lo conocía, fue él el que me mandó a bautizar con agua, quien me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y se queda, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo. Pues yo en persona lo he visto y dejo testimonio de que es el Hijo de Dios. Juan, el evangelista, recoge esta experiencia al comienzo de la redacción de su libro y testifica que Jesús comenzó su ministerio con la unción del Espíritu Santo y con la identificación de que es el Hijo de Dios. Estas serán las dos grandes particularidades del ministerio de Jesús. Estas serán aquellas que van a identificar lo que Jesús enseñaba, predicaba, sanaba. Sabéis, una de las facetas del ministerio de Jesús que más me gustan es el Jesús que camina por los caminos, identificándose con los problemas de la humanidad. Y si hay un problema que realmente nos impele a los seres humanos, es resolver el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Y ese regalo de Dios es Cristo en nuestra vida. Jesús, terminando su ministerio, se encontraba ya al final, en la última noche en la cual pasaba junto a sus discípulos antes de morir. Jesús, en su testamento, en su discurso del adiós, o el discurso de hasta pronto, Jesús nos va a presentar la misión del Espíritu Santo, ya no para él, sino para nosotros como seguidores de Jesús, para nosotros como creyentes. El discurso de Jesús, estando en el aposento alto, lo tenemos en el capítulo 13, 14, hasta el 17 de Juan. Jesús instruye a sus discípulos, Jesús enseña a sus discípulos que el Espíritu no solamente era para él, sino que era para todos nosotros. La llegada del Espíritu fue anunciada por Jesús
Y hay una serie de promesas en el capítulo 14, en el 15 y el 16, que nos van a recordar, mis hermanos, nos van a recordar cuál es la obra del Espíritu en tu vida y en la mía como creyentes. Vamos a analizar algunos de estos textos. Capítulo 14, Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Fijaos que es un condicional. Primero, amar a Dios. Primero, amar a Jesús. Y como respuesta a ese amor, porque ya soy salvo por la gracia de Dios, mi vida caminará de forma diferente que si no conociera a Jesús. Eso significa el versículo 15. Y después dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Sabéis? He mantenido de la Biblia textual la palabra con la cual lo traducen, porque me parece significativa. Otro ayudador. Y el otro significa de igual naturaleza. Es decir, yo rogaré al Padre y os enviará otro como yo para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabéis? A veces los seres humanos nos sentimos solos. Pero el cristiano, el seguidor de Jesús, tiene que saber que la guía del Espíritu Santo en su vida es permanente, porque es una promesa de Jesús. Y no enfrentamos solos las dificultades del camino. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará dentro de vosotros. ¿Quién es ese otro consolador, ese otro valedor que viene? El Espíritu de la verdad. A lo largo de las sentencias donde aparece el Espíritu Santo en el discurso de despedida de Jesús, como sustituto del Maestro, nos va a identificar quién es ese Espíritu de la verdad. Pero iremos viéndolo poco a poco a lo largo de la reflexión espiritual de este día. En el capítulo 14, 25 y 26 dice, estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el valedor, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, ahora es identificado como el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Para hacer qué? Os enseñará y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sabéis? La obra del Espíritu, aun siendo quien es, no tiene la intención de que el creyente viva en una nube espiritual. En una nube junto a Jesús, sí. Pero la obra concreta que Jesús demandó al Padre para que el Espíritu Santo realizara, tiene que ver precisamente con recordar todas las cosas y enseñar todo lo que Jesús nos dijo. No hay un nuevo evangelio, no hay una diferencia con los apóstoles, con los discípulos que escucharon a Jesús. ¿Sabéis? El valedor es una especie de conservador de las ideas en la mente del seguidor de Jesús. Para que podamos recordar, para que podamos vivir, para que podamos sentir que nuestra vida tiene sentido en Cristo. Jesús terminará esta sentencia. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como la sociedad la da. No se turbe vuestro corazón, ni os acobardéis. ¿Sabéis? El término paz es realmente espectacular en la Biblia.
tiene muy poco que ver con lo que para nosotros es el sentido de paz. Para resumirlo de forma sencilla, la paz en la Biblia es el estado de la mente humana cuando entiende el proyecto de Dios en su vida. Por eso Jesús dice, al entender que no os dejo solos, al entender que no quedáis solos, sino que quedáis bajo la protección del Espíritu, que os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso traduce la desesperanza en paz. Y además, de diferente forma, como la sociedad la otorga. La sociedad, mis hermanos, habla de tener. Se nos ofrece infinidades de posibilidades de tener cosas, de adquirir cosas. Sin embargo, la Biblia dice que el creyente, además de eso, no solamente es tener, sino es ser. Ser hijo de Dios. Ser conocedor del plan de Dios. Y ser instruido por el Espíritu Santo a que no se nos olvide y a que no equivoquemos el sentido del ministerio de Jesús. Por eso el texto nos decía que la paz que vamos a disfrutar como creyentes está basada en el conocimiento del plan de Dios. En el capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, echará en cara al mundo que hay pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que la misión a través de su pueblo, es decir, que los seres humanos tenemos el problema del pecado. En una sociedad donde nadie se habla o nadie habla del pecado, sigue siendo necesario que el Espíritu conduzca al corazón del ser humano hacia la verdad sobre lo que somos. No lo que hacemos, sino hacia lo que somos. Por eso, cuando el Espíritu Santo venga, Jesús está hablando en futuro, cuando Jesús habla y dice, echará en cara o enfrentará cara a cara a la sociedad para que reconozca que hay pecado, hablará de la justicia y hablará de la crisis o del juicio. De pecado porque no creen en mí. ¿Sabéis? Esta idea a mí me gusta muchísimo. Porque a veces nosotros decimos el pecado es la transgresión de la ley. Es cierto, es bíblico. Pero Jesús le da un matiz diferente. Si leéis el texto con atención, dice que cuando Él venga, nos pondrá frente al pecado. Y el pecado fundamental es no creer en Cristo. Porque de lo contrario, podemos llegar a ser unos ciudadanos excepcionales. Pero ser un gran ciudadano no significa que tengamos la noción completa de lo que es la vida del ser humano, de lo que es el pecado y cómo resolvemos el pecado. De justicia, porque me voy al Padre. Es decir, regresa al lugar donde estaba y de momento no me veréis más. Y de crisis o juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Mis hermanos, el tema es trascendente. El tema es importante. Fijaos, Jesús moría al día siguiente, que según los relatos bíblicos, Jesús murió el 14 de Nisan del año 31,
Es decir, murió en la Pascua de ese año. Sabéis que para mí en la Biblia no hay nada que sobre o que falte. A veces somos nosotros que estamos alejados del contexto bíblico, que nos cuesta trabajo entender algunas de las cosas que la Biblia dice. Pero, ¿sabéis? Hay una cronología bíblica que te invito a que repases, que te invito a que recuerdes. Nos remontamos 1500 años antes de este momento. Egipto. El Señor visita a su pueblo para que se prepare para salir. Y este 14 de Nixán, es decir, del primer mes del calendario bíblico, el pueblo de Israel salió al lugar donde Dios habló, al lugar donde Dios comentó. 49 días después, si contáis la cronología en el libro de Éxodo, fue cuando Dios formó a su pueblo. Y se convirtió en el primer Pentecostés de la historia. Porque entre la Pascua y el Pentecostés pasan 50 días. Ahora, volviendo a la época de Jesús y guardando esa cronología en nuestra mente, Jesús murió el mismo día que salieron los israelitas de Egipto. Y 50 días después fue el Pentecostés, donde el Espíritu anunciado por Jesús se hizo visible en la vida de los testigos oculares de los acontecimientos. Jesús habló en el lenguaje que ellos entendían perfectamente. Si cogéis el libro de Hechos y buscáis en el capítulo 2, nos encontramos precisamente con el momento y circunstancia que se cumple literalmente e históricamente las palabras de Jesús. Aquellos mismos que habían estado en el aposento alto escuchando el testamento de Jesús y cómo presentaba Jesús a quién le iba a suceder en el tiempo. Nos dice el capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Sabéis? Cuando un seguidor de Jesús que había estado con él lee este versículo, inmediatamente compara las dos realidades. El día que Dios formó a Israel, dando las 10 palabras, dando toda la estructura del santuario en el Sinaí, es exactamente el mismo cuando llegó el Espíritu Santo 1500 años después para cumplir una promesa extraordinaria. Para cumplir la promesa de que el Espíritu Santo cuidaría en sustitución de Jesús a su pueblo. Seguro que recordáis textos como, por ejemplo, y de repente, versículo 2, fue hecho del cielo un estruendo. ¿Os acordáis? También en el Sinaí lo hubo. Hay similitudes preciosas, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde se encontraban. Y se le aparecieron lenguas como del fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos, todos fueron completos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar un mensaje en todas las lenguas. O mejor dicho, el intérprete era el Espíritu, porque ellos hablaron en su propia lengua. Y ahí comienza, mis hermanos, comienza la etapa del Espíritu. No la etapa de hombres que se ponen en el lugar de Cristo diciendo que son sus sucesores. Eso no es bíblico. Es la etapa del Espíritu. Y al igual que ocurrió en el Sinaí,
vuelve a ocurrir de nuevo en el Pentecostés. Y todo el libro de los Hechos es el libro de cómo fue derramado el Espíritu Santo, tanto a judíos como gentiles, a partir de ese momento hasta el día de hoy. Y permitidme a modo de conclusión, permitidme recordar que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre a petición de Jesús para que nos enseñara todo el ministerio de Jesús, para que tuviésemos claro el plan de salvación. El Espíritu Santo no es un amuleto. El Espíritu Santo forma parte del plan pedagógico de Dios para nosotros. Y en ese día, en el día del Pentecostés, en el día que se formó realmente el grupo de seguidores de Jesús que saldrían a predicar el Evangelio hasta los final de la tierra, lo hicieron recordando todo lo que Jesús había dicho y todo lo que Jesús había hecho. Y recordando a la sociedad el pecado, la justicia y el juicio. Mis hermanos, veis que en estos pasajes no hay lugar para el ser humano. Veis que somos el regalo. Somos los que recibimos ese regalo, conectándonos permanentemente con la obra de Jesús para tu vida y para la mía. Yo te invito en este día, te invito a que recuerdes, te invito a que podamos revivir. Tú eres hijo de Dios por la unción del Espíritu Santo en tu vida. Entrégate a Él. Déjate trabajar por Él. Y recuerda, una buena relación con el Espíritu permitirá que tengas una noción completamente correcta del mensaje de Dios para tu vida. Me gustaría invitarte al siguiente programa. El siguiente programa llevará por título Pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo entender esta declaración bíblica? Y también será un momento de adoración, un momento de gratitud hacia Dios. Pues bien, vamos a entonar el himno para concluir la reunión de este día. Cristo muy pronto vendrá, ya vuelve con poder. Prometió que volverá y cumplirá. Quiero con Cristo morar por la eternidad. Promete en el cielo vivir, pues vida abundante hay allí. Te invito a inclinar tu rostro para orar. Bendito, bondadoso Dios, Señor, yo tengo un profundo agradecimiento por poder estar de nuevo en las casas, en las mentes de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Santo Espíritu para que nos mantuviésemos en contacto permanente, Señor, con ese ministerio de Jesús por cada uno de nosotros. En estos momentos, Señor, me gustaría agradecerte que mantienen nuestros corazones, Señor, conectados con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, me sumo a sus oraciones, me sumo, Señor, a sus proyectos de vida,
Tú los conoces. En tus manos, Señor, nos ponemos. Y ojalá, Padre Santo, que de nuevo en este día tengamos una relación contigo especial, que podamos sentir tu presencia cerca de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Será, por tanto, hasta el próximo programa, Pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender esta afirmación bíblica? No te lo pierdas. Estaremos juntos en la próxima ocasión. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste y una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Final